Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán y les doy la bienvenida al estudio de este capítulo en nuestro primer módulo acerca de bioquímica de las grasas. Uno de los capítulos que particularmente me gusta mucho discutir, conversar, exponer, puesto que en la práctica diaria como profesional suelen darse ciertas interpretaciones de cómo, entre comillas, la persona llega a quemar grasa, pero usualmente se confunde lo que es técnicamente quemar grasa u oxidar grasa en relación a lo que es el efecto previo que se conoce como degradación o lipólisis. Entonces, el objetivo del día de hoy de esta exposición sobre bioquímica de las grasas es analizar el proceso catabólico de las grasas, en el cual para yo primero, para poder lograr esa eliminación de la grasa en nuestro cuerpo, es decir, quemarla, necesito un paso previo trascendental que es el proceso de degradación. Entonces, tal como hicimos en la parte de los carbohidratos, el objetivo de esta presentación no es trabajar en un sentido de memoria, sino básicamente entender cómo se da todo el proceso, visualicen el proceso en vuestras mentes para que puedan tener cierta facilidad de poder explicárselo a sus pacientes, a sus clientes, a sus alumnos personales, y así podamos ir mejorando la información que se suele dar en forma equivocada en este mundo del entrenamiento físico. Hoy día uno de los objetivos es también entender y corroborar. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, no porque el doctor Roosevelt lo diga, sino por lo que está plenamente demostrado en los estudios científicos. Ustedes podrán definir el día de hoy si es que realmente existen quemadores de grasa o no, porque es una de las sustancias que más se comercializa en el mundo de los gimnasios, en el mundo de los centros deportivos, y realmente hoy día demostraremos que bioquímicamente hablando no existen quemadores de grasa. ¿Sí? Es una antesala interesante porque eso es lo que se busca con las presentaciones académicas y sobre todo poder entenderlas en su real dimensión. Todas las reacciones químicas, así como sucedieron en la parte de los carbohidratos, todas las reacciones químicas desde el punto de vista de las grasas también se dan en el interior de la célula. Si bien es cierto, las grasas también son almacenadas en el interior de la célula a nivel del citoplasma, es quizás en el tejido adiposo, es decir, en la célula adiposa o adiposito, donde mayor concentración o almacenamiento de grasas en formas de triglicéridos tenemos. Ya habíamos conversado en la parte de química básica sobre lípidos, que los triglicéridos es la forma más abundante que tenemos en el cuerpo, almacenada en ese tejido adiposo ubicado en el tejido celular subcutáneo y que usualmente conocemos como rollitos o llantitas, no sé, dependiendo de la forma en cómo en vuestras ciudades o países se suele llamar. Al menos en nuestro país, en Perú, en Lima, en nuestra ciudad, se le conoce como rollitos o llantitas. Bueno, ya cada uno tendrá una forma específica de llamarlo, pero desde el punto de vista técnico es el tejido celular subcutáneo, que es básicamente grasa. Entonces, esa grasa es abundante en ese adiposito, pero si bien es cierto se almacena en ese adiposito, el mismo adiposito es prácticamente ineficiente en quemar su propia grasa, ¿sí? Y una de las razones por las cuales el adiposito es muy ineficiente en quemar su propia grasa es porque tiene una densidad mitocondrial bastante reducida. Al tener una densidad mitocondrial bastante reducida, y habíamos hablado en la parte de biología celular que la estructura o la organela celular especializada y el único lugar de la célula donde se queman las grasas es en la mitocondria. Y si el adiposito tiene baja cantidad de mitocondrias, o sea, poca cantidad de estas estructuras tipo habichuelitas que ustedes pueden ver en la imagen, pues no tendrá la maquinaria suficiente para poder oxidarla. Entonces, ¿cómo es que el ser humano llega a quemar esa grasa que está almacenada en los adipocitos a nivel periférico? Pues gracias a la evolución de miles de años de evolución en la naturaleza, el ser humano ha sido proveído de una maquinaria muscular altamente especializada para poder oxidar, para poder quemar esa grasa. Y esto lo vamos a corroborar cuando estudiemos fisiología muscular. El tipo de fibra muscular roja,
tipo 1 o aeróbica o de contracción lenta son las fibras musculares que tienen mayor cantidad de número de mitocondrias, por lo tanto estarán ultra especializadas en el proceso de quemar grasa. Entonces, para quemar grasa tengo que sacar esa grasa desde el tejido adiposo, llevarla por la sangre e ingresarla al interior de la célula, especialmente en las fibras musculares tipo 1, para poder ser oxidada. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, se liberan una serie de hormonas que tienen precisamente esa capacidad de generar degradación de la grasa que está almacenada a nivel periférico y permitir su traslado hacia las células musculares que están en actividad o en contracción para poder ser utilizadas. Entonces, en conclusión, las grasas, al estar almacenadas en el tejido, en el citoplasma de la célula, solamente podrán ingresar a la mitocondria para poder ser degradadas en sus unidades básicas. No pueden ingresar a la mitocondria como triglicéridos. Lo almaceno como triglicéridos en el citoplasma, en unas estructuras conocidas como vacuolas, y en estas vacuolas tengo triglicéridos. Entonces debe de haber una enzima alrededor o cerca de estas concentraciones de grasas que me permita romper el triglicérido en una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos para que esos ácidos grasos finalmente ingresen a la mitocondria y puedan ser oxidados, porque es el único lugar donde se van a quemar. A diferencia de los carbohidratos pueden generar ATP, adenosintrifosfato, en la vía glucolítica que se da a nivel citoplasmático. En el paso de glucosa hasta piruvato hay formación de ATP. En cambio, las grasas que están almacenadas en el citoplasma, al ser degradadas de triglicéridos a ácidos grasos, no se libera nada de ATP. Solamente generarán ATP cuando ingresen a la mitocondria y por las vías de la beta oxidación empezarán a liberar esa cantidad de ATP necesaria para la contracción. Entonces, ya habíamos conversado nosotros sobre carbohidratos, la parte bioquímica de carbohidratos y cómo llegan a formar ATP para la contracción muscular. El día de hoy hablaremos sobre lípidos, conocidos también como grasas, y cómo los procesos bioquímicos involucrados en el metabolismo de los lípidos llegarán finalmente a producir ese valioso ATP que es primordial para el ejercicio físico, para la contracción muscular y, por qué no decirlo, para la vida misma. Esta es una imagen que ya es algo repetitiva en todas nuestras exposiciones, que hace un resumen del término de la vía final de las rutas metabólicas de proteínas, carbohidratos y grasas. Ya habíamos conversado de carbohidratos, cómo va pasando una serie de procesos metabólicos hasta generar ATP a nivel mitocondrial, que es donde mayor ATP producimos desde la vía de los carbohidratos, ya sea 38 ATPs proveniendo desde glucosa o 39 ATPs provenientes desde glucógeno. En esta presentación hablaremos cómo las grasas llegan a ingresar a la mitocondria para que finalmente produzcan esa energía importante para nuestro ejercicio físico. Nuevamente refuerzo esta idea porque creo que es importante ser insistente en poder hacer una diferenciación de lo que son condiciones de trabajo aeróbicas y versus las condiciones de trabajo anaeróbicas. Ya mencionamos en la exposición del ciclo de Krebs y de la cadena de óxido reducción que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, que sin oxígeno la célula muere. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de producción de ATP por vía aeróbica, yo automáticamente debo de estar pensando que el ATP que se está generando por esta vía aeróbica predominantemente viene desde la mitocondria. Y cuando hablamos de condición anaeróbica significa que no voy a utilizar ese oxígeno predominantemente. Puede seguir formándose ATP por la vía aeróbica, pero es tan predominante la cantidad de energía que se va generando con la rapidez del caso por vía anaeróbica que será producida a nivel citoplasmático. Ya hablaremos más adelante qué elementos se ponen en juego para generar altas cantidades de ATP, por ejemplo como fosfocreatina, y también la vía glucolítica anaeróbica con alta cantidad de producción de lactato. Es decir, esta formación de ATP por vía anaeróbica la estaremos dando a nivel citoplasmático. Entonces, como las grasas, habíamos mencionado, solamente van a ser quemadas, utilizadas a nivel mitocondrial, pues no queda otra posibilidad de que las grasas solamente se queman a nivel de la vía aeróbica, es decir, a nivel mitocondrial, ¿ya? Entonces, dependiendo de la intensidad del ejercicio,
Si nosotros hacemos un ejercicio muy intenso con tendencia anaeróbica, es muy probable, con mucha seguridad, de que la producción de ATP proveniente de las grasas por vía aeróbica será mínima en comparación a la producción de ATP que proviene desde el uso de los carbohidratos a nivel citoplasmático. Algún repaso breve sobre las grasas. Son elementos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, forman parte de la membrana celular en forma de fosfolípidos, colesterol, como habíamos mencionado en la parte de biología celular. Se almacenan en el citoplasma, sí, pueden generar 9 kilocalorías por cada gramo. En promedio, cuando nosotros degradamos o generamos los procesos de beta oxidación, de la oxidación de las grasas, siendo la molécula modelo el palmitato, un ácido graso de 16 carbonos, la vía final de la oxidación de este palmitato pues generará en promedio 129 ATPs, muy elevado en relación a lo que se libera o a lo que se produce cuando nosotros trabajamos con carbohidratos. Se procesan, se queman a nivel mitocondrial, es el único lugar donde pueden generar ATP, y esa vía por la cual las grasas van a generar ATP a nivel mitocondrial se llama proceso de beta oxidación. Ese es el nombre científico, el nombre técnico. Cuando nosotros nos dicen tómate este quemador de grasa, nosotros debemos de entender que cuando se habla de quemador de grasa, ese quemador debería de hacer beta oxidación. Ojo. ¿Ya? Entonces cuando me dicen tómate carnitina o toma cafeína, que se utilizan como quemadores de grasa entre comillas, ese elemento como tal debería generar beta oxidación. Si no genera eso, entonces no puede llamarse quemador de grasa, y eso lo veremos poco a poco en esta presentación. Como se va a dar por vía aeróbica a nivel mitocondrial, no se va a generar lactato proveniente de los lípidos. Y este es un sentido lógico, porque el lactato es un producto de la ruta metabólica de los carbohidratos. El lactato no es un producto de la ruta metabólica de las grasas, solamente se forma proveniente de los carbohidratos. Entonces, con esto quiero dar también esa diferenciación. En la parte superior izquierda pueden ver ustedes el modelo de palmitato que nosotros vamos a estudiar, que es básicamente con el que se ha podido hacer todas las descripciones de las rutas bioquímicas. Muchos de los textos de bioquímica trabajan en ese entendimiento utilizando el palmitato para poder entender cómo es que se dan todos los procesos bioquímicos. El palmitato es un ácido graso saturado que tiene 16 carbonos, pero también en nuestro cuerpo, gracias a nuestra alimentación, podemos ingresar ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados que tienen sus ventajas desde el punto de vista salud, como los omega 3, omega 6 y omega 9. Pero hoy día vamos a trabajar nuestras rutas metabólicas basándonos en el palmitato, que es uno de los ácidos grasos más abundantes que tenemos almacenados en los triglicéridos. Todo ese triglicérido que tenemos almacenado en esos rollitos en el tejido celular subcutáneo, unidos a glicerol forman un triglicérido, y la mayor parte de estos ácidos grasos son de este modelo, ¿sí? Un modelo de 16 carbonos conocido como palmitato. Cuando tengo una molécula de glicerol y a esa molécula de glicerol le sumo 3 ácidos grasos que pueden provenir de la alimentación o los puedo fabricar en mi propio cuerpo producto de una alimentación rica en calorías, ese glicerol con esos 3 ácidos grasos forman un triglicérido. Este proceso se llama lipogénesis. Cuando nosotros formamos un triglicérido de esos insumos se llama lipogénesis. Ahora, como estos triglicéridos son la forma en cómo las grasas se acumulan y se almacenan en nuestro cuerpo, y si nosotros queremos generar una estrategia para que nuestro paciente, nuestro cliente, disminuya su porcentaje de grasa, disminuya su peso corporal perdiendo lo que tiene que perder, que es grasa, este triglicérido que está almacenado debemos de romperlo. Entonces romperlo significa hacer que los ácidos grasos que estaban unidos a ese glicerol se desprendan, y va a quedar una molécula libre de glicerol y 3 ácidos grasos libres que van a viajar por la sangre rumbo hacia
los tejidos como el músculo, donde finalmente van a ser oxidados o quemados para liberar energía. A este proceso, y disculpen la insistencia, y quizás algunos digan, oh, el doctor Taque nos está insistiendo tanto eso. Habrán algunos profesionales que me están escuchando que ya manejan alguna de estas variables, pero quiero ser insistente porque se suele confundir estas cosas. Cuando nosotros hablamos del proceso de rompimiento de un triglicérido en sus unidades básicas, ese proceso de rompimiento se llama lipólisis. Y este proceso de rompimiento o proceso de lipólisis se da a nivel citoplasmático y se da principalmente en el tejido celular subcutáneo, donde más grasa tengo almacenada. Entonces, todo aquel agente externo e interno que genera este proceso lipolítico es un factor o es un elemento interno que ha generado el proceso de degradación de las grasas. Cafeína, que es un elemento conocido en el mundo comercial del fitness como un elemento quemador de grasa, no hace otra cosa más que generar estímulos internos para provocar lipólisis, pero no me garantiza ni me está indicando que finalmente esa grasa va a quemar, porque lo que estoy haciendo es romper, y estos ácidos grasos tienen que viajar todavía por el torrente sanguíneo hacia los músculos que están en actividad para poder ser quemados. Entonces estoy solamente en la fase previa, y el hecho que una persona genere gran cantidad de lipólisis no significa necesariamente que pueda llegar a quemar esa cantidad de ácidos grasos que han sido liberados a la sangre. Porque finalmente, ¿dónde se van a quemar esos ácidos grasos? Se van a quemar en la mitocondria, y si la persona tiene baja densidad mitocondrial, se abastecerá para poder soportar tal avalancha de ácidos grasos que han pasado a su sangre para poder, entre comillas, ser quemados. Es difícil, es muy complicado, ¿sí? Entonces esos ácidos grasos que han salido al tejido, a la sangre, y van viajando rumbo a las células musculares, finalmente, si no son utilizadas, si no ingresan a la célula, se vuelven a meter de donde salieron a través de un proceso llamado reesterificación de los ácidos grasos, y se acumularán nuevamente en forma de triglicéridos, ¿sí? Entonces hay muchos pasos involucrados en el proceso de quemar grasa, en el proceso de la beta oxidación. Por eso que es importante insistir en esto. El ejercicio físico lo que hace, señores, es principalmente en un inicio, dependiendo de la secuencia de mis ejercicios en una sesión de entrenamiento, el ejercicio físico lo que hace es liberar hormonas que generan un proceso de lipólisis. Adrenalina, glucagón, cortisol, hormona del crecimiento, son hormonas lipolíticas. Ninguna de ellas te está indicando que la persona finalmente va a quemar esa grasa que está liberando desde el tejido celular subcutáneo. El proceso de quemar grasa es dependiente estrictamente de la cantidad de mitocondrias que usted tenga, y sumado a todos los complejos enzimáticos propios de la beta oxidación que están en el interior de la célula, precisamente en el interior de la mitocondria, ¿sí? Y hay otra serie de pasos más que no los he mencionado ahorita para no marearnos, pero quiero dejar bien claro a qué nos referimos nosotros con este proceso. Y siendo la cafeína un verdadero lipolítico, ¿sí? Porque su efecto finalmente es ese, es generar lipólisis. Aparte de este proceso de lipólisis, también genera un efecto colateral en algunas personas, que también ha sido clínicamente demostrado, de poder generar taquicardias, cuadros de arritmia como extrasístole supraventricular, ¿sí? Para personas con predisposición ya por su alimentación o por su estado físico o estado de salud para hipertensión, puede generar picos de presión arterial, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Si hay personas, o en el mundo del fitness se suele recomendar tómate un quemador de grasa, y le dicen incluso tómalo media hora antes de tu ejercicio para que queme más grasa, es mentira, porque la persona cuando toma estos suplementos con cafeína, ojo que no estoy diciendo ninguna marca, solamente estoy indicando que la cafeína tomada antes del ejercicio, lo que va a hacer es que mejora tu percepción de fatiga al esfuerzo.
¿sí? Te mejora el trabajo físico, es decir, te da, entre comillas, más energía, porque es un estimulante del sistema nervioso central con gran liberación adrenérgica, y esto te mejora la percepción de fatiga, como que tú te sientes menos cansados y capaz de hacer mayor cantidad de cosas. Entonces, precisamente tú sientes más fuerza, más capacidad de hacer más cosas y haces más. Entonces no vas a quemar calorías provenientes de grasa por la cafeína, vas a quemar más calorías provenientes del ejercicio físico que estás haciendo, siempre y cuando controle el alumno o la persona en entrenamiento la intensidad de su ejercicio. Entonces esa grasa que se libera a la sangre, ¿sí?, puede ser encontrada ya sea como ácidos grasos libres, pero no es que viajen los ácidos grasos que salieron del tejido celular subcutáneo, por ejemplo palmitato, no es que encontremos un palmitato solito en la sangre, porque las grasas son hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, para que puedan viajar por la sangre tienen que estar unidas a una proteína, y esta proteína es la albúmina. Gracias a la albúmina las grasas pueden viajar hacia las células que los necesitan, particularmente los músculos, para poder ser metabolizadas. También en la sangre podemos encontrar las famosas lipoproteínas, que ya son más elaboradas, son complejos son complejos fabricados, elaborados por el hígado, donde tenemos toda una capa de proteínas rodeando a un centro rico en grasa, y que dependiendo del tipo de lipoproteína puede condicionarse la aparición de alguna enfermedad. El hígado puede almacenar triglicéridos, sí, serán los triglicéridos intrahepáticos, y cuando una persona tiene un problema de obesidad o diabetes o de resistencia a la insulina, ya puede empezar a estar generando acúmulos altos de triglicéridos en el hígado, y esto puede condicionar la aparición del famoso hígado graso, que ya me podría generar algún problema metabólico a nivel del hígado. Por adaptación también nosotros podemos almacenar triglicéridos en el músculo, serán los denominados triglicéridos intramusculares, que no generan daño siempre y cuando exista una buena densidad mitocondrial, que se mejora con el entrenamiento físico. Y pues ni vuelta que darle el gran acúmulo de grasa que tenemos a nivel del tejido adiposo en forma de triglicéridos. Y las hormonas que nos ayudan a controlar todos estos procesos relacionados a las grasas, de vuelta también reconocemos a la insulina como una hormona importantísima en el acúmulo de grasa, porque la insulina es lipogénica. Ya veremos en la segunda parte de la bioquímica de los lípidos todo el proceso relacionado con lo que es la formación de grasas, o sea, el efecto de la génesis de las grasas, que se pueden mediar a través de la alimentación y de los altos influjos de insulina, como en los casos de insulinoresistencia. Y estas son las hormonas que tenemos como ayudantes, como colaboradoras eficaces desde el punto de vista de liberación de efectos lipolíticos. Por lo tanto serán hormonas lipolíticas, es decir, son hormonas que estimulan la degradación de los triglicéridos a nivel del tejido celular subcutáneo y permitirán la liberación de esos ácidos grasos, que van a ser conducidos por la sangre hacia los tejidos que lo requieren, particularmente el músculo, durante el ejercicio físico. Y dado que he mencionado algunas hormonas, antes de continuar quiero solamente brevemente exponer de dónde salen estas hormonas, que las tocaremos nuevamente en el capítulo de sistema endocrino y ejercicio, para poder entenderlas en su real dimensión. La bioquímica y la fisiología van siempre de la mano, a veces no es tan sencillo separarlas totalmente, por eso que trato de llevarlos siempre uno al lado del otro. Habíamos hablado nosotros del cortisol, por ejemplo. El cortisol es una hormona lipolítica. El cortisol es liberado desde la glándula suprarrenal, aquella glándula que se encuentra en la parte o en el polo superior de los riñones. Esta glándula suprarrenal tiene dos partes, una parte llamada corteza y una parte llamada médula. Entonces, de la corteza suprarrenal nosotros liberamos cortisol, pero para que se libere cortisol desde la corteza suprarrenal, esta corteza suprarrenal tiene que recibir una orden que viene desde el cerebro, desde una glándula especial que tenemos en el cerebro conocida como adenohipófisis. La adenohipófisis, nosotros tenemos ahí algunas células especiales llamadas células corticotropas, que van a liberar esta hormona conocida como ACTH,
el ACTH viaja a la glándula suprarrenal y libera cortisol, y el cortisol sale a la sangre y va a poder generar un efecto lipolítico para proveer de grasa a varios tejidos del cuerpo. Asimismo, habíamos hablado de la hormona del crecimiento, que también es una hormona lipolítica. Esta hormona del crecimiento es liberada desde la adenohipófisis, desde las células de la adenohipófisis conocidas como células somatotrofas, y van a liberar estas células esta hormona del crecimiento, que va a tener gran acción en toda la economía de nuestro cuerpo, y desde el punto de vista de los lípidos pues también genera un efecto lipolítico a nivel del tejido celular subcutáneo. Una de las hormonas más importantes que tenemos desde el punto de vista de la bioquímica de los lípidos es la adrenalina, y la adrenalina es una hormona que es liberada también desde la glándula suprarrenal, principalmente específicamente desde la médula suprarrenal por una orden simpática. O sea, hay una orden del sistema nervioso autónomo que viaja hasta la médula suprarrenal para liberar adrenalina. Ya tocaremos con más detalle la fisiología del sistema nervioso autónomo y su influencia en el ejercicio físico, pero aquí solamente quiero indicar desde dónde está saliendo estas hormonas para poder entender el contexto. Entonces, hay un grupo de hormonas, aquellas especialmente derivadas de aminoácidos como la adrenalina o hormonas proteicas, que requieren ser reconocidas por un receptor a nivel de la membrana que van a afectar. Entonces, esta es la membrana celular. Por ejemplo, imaginemos que se trata de la membrana celular de la célula muscular. En la membrana celular tengo un receptor. Este receptor es una proteína especializada en reconocer a una hormona X o una hormona en particular, que puede ser adrenalina. Entonces, una vez que esta hormona se une con el receptor, esta hormona en particular, este receptor, en particular, está unido a un complejo de proteínas G, o sea, un complejo especial de proteínas que van a llevar también una orden que se estimula por la unión de la hormona con el receptor. Esta proteína va a estimular a una enzima especial que tenemos también en la membrana, y siendo esto una enzima, es una proteína que está inmersa en la membrana celular, llamada adenilciclasa. La adenilciclasa lo que hace es convertir el ATP existente en la célula, en el citoplasma, lo va a transformar en una sustancia importantísima en las rutas metabólicas conocidas como AMP cíclico. El AMP cíclico es conocido como un segundo mensajero. ¿Por qué razón? El primer mensajero sería la misma hormona que trae la orden para generar un efecto en la célula, pero producto de estas traducciones del mensaje se llega a formar el AMP cíclico, y el AMP cíclico es el que finalmente va a estimular una serie de procesos intracelulares que van a terminar ya sea en la activación de enzimas específicas o en la activación de enzimas específicas. O sea, puede tener un efecto estimulante o un efecto inhibitorio. Puede haber una regulación alostérica positiva o una regulación alostérica negativa o inhibición, tal como lo conversamos en el tópico de enzimas en las primeras exposiciones. Entonces, noten cómo esta proteína G va a ser importante en la traducción del mensaje. La adenilciclasa es la enzima importante que va a transformar el ATP en AMP cíclico, y finalmente se va a dar una activación de otras enzimas intracelulares para que se dé el efecto requerido. Esto es la glándula suprarrenal que le había mencionado. Tanto cortisol como adrenalina salen de la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal tiene esta forma que ustedes ven acá y que estoy señalando con el cursor, donde la parte periférica se llama corteza, y esta corteza es de donde se libera el cortisol, y la parte central o medular se conoce como médula suprarrenal, y desde esta médula nosotros liberamos catecolaminas, principalmente epinefrina o adrenalina. Entonces, noten ustedes en esta imagen, que más o menos es parecida a la que habíamos visto anteriormente. Si tengo epinefrina o adrenalina, esta se va a unir con su receptor. Entonces será un receptor, tal como una enzima es específica para su sustrato, los receptores son altamente específicos para su hormona. En este caso, la adrenalina se unirá con un receptor especial de la adrenalina, conocido como receptor adrenérgico. Y para la adrenalina existen dos tipos principales, alfa adrenérgico y beta adrenérgico, que les voy a mostrar una tabla enseguida. Entonces, esta adrenalina se une con su receptor adrenérgico, estimula una proteína G, la proteína G estimula
a través de una subunidad específica a la adenilciclasa. La adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico es el que genera toda la cascada de reacciones que finalmente, como ustedes pueden ver, terminará en la glucogenólisis, ya sea a nivel hepático o también a nivel muscular, o a nivel del adipocito genera lipólisis. Por eso que habíamos mencionado, ya que estamos en el tópico de lípidos, el proceso que genera la adrenalina o epinefrina, que son sinónimos, ¿sí? Cuando se une la adrenalina con su receptor, va a generar una serie de cascadas metabólicas intracelulares que finalmente van a terminar en la lipólisis, es decir, degradación de un triglicérido que se rompe en un glicerol y en 3 ácidos grasos, y esos ácidos grasos saldrán al torrente sanguíneo. Olvidémonos por un momento de la epinefrina o adrenalina y conversemos sobre el glucagón. El glucagón también es una hormona lipolítica que es liberada desde las células alfa pancreáticas en estímulos de entrenamiento físico o en estímulos también de baja alimentación asociados a estrés físico. Ese glucagón liberado desde el páncreas va a viajar por la sangre y va a llegar a las células musculares, especialmente a las células hepáticas, y el glucagón lo que va a hacer es unirse con un receptor, pero no puede ser un receptor adrenérgico, porque el receptor adrenérgico es específico para la adrenalina. El glucagón se unirá a un receptor que se llama receptor del glucagón, ¿sí? Que es una proteína, y va a seguir el mismo efecto metabólico que la adrenalina, solo a través de su receptor, y va a terminar también haciendo lipólisis a nivel hepático o lipólisis a nivel del tejido celular subcutáneo. Habíamos mencionado que la adrenalina tiene dos tipos de receptores, un receptor alfa y un receptor beta. Usualmente tienen funciones opuestas. En el caso específico de lo que nos compete en esta exposición, que es la bioquímica de los lípidos, sobre todo en entender el proceso lipolítico, dependiendo de con qué receptor se une la adrenalina, se va a dar el efecto. Si la adrenalina se une con el receptor beta adrenérgico, que ustedes ven acá, el receptor beta adrenérgico, este receptor beta adrenérgico está unido a una proteína G, pero dense cuenta que acá hay dice proteína G alfa S, que es una proteína G estimulante. Eso significa que esta proteína G estimulante, unida al receptor beta adrenérgico, tiene como liberación la activación de la adenilciclasa. Es decir, que esta proteína G lo que va a hacer es estimular el funcionamiento de la adenilciclasa que habíamos visto estaba en la membrana celular. ¿Para qué? Para formar AMP cíclico. Y el AMP cíclico es el que genera finalmente las cascadas metabólicas para formar lipólisis. Pero noten ustedes una cosa interesante en el cuadro, que cuando la adrenalina se une con un receptor alfa adrenérgico, este receptor alfa adrenérgico, noten que está unido mayormente a un tipo de proteína G que es I, o sea, es una proteína G inhibitoria. Si la adrenalina se une con el receptor alfa, lo que va a generar es un trabajo con proteína G inhibitoria. ¿Qué significa eso? Que lo que va a realizar es una disminución, may decrease, significa podría disminuir la actividad de la adenilciclasa. Y si yo disminuyo o inhibo la actividad de la adenilciclasa, ¿se formará AMP cíclico? No se formará AMP cíclico en las proporciones que uno requiere. Por lo tanto, si no tengo AMP cíclico, ¿habrá efecto lipolítico? No habrá efecto lipolítico. ¿Y por qué menciono esto? Porque se encontró en muchos estudios que las personas con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, tienen una mayor influencia del efecto adrenérgico a través de los receptores alfa. Se encontró en estas personas que estaba prácticamente funcionando la vía alfa adrenérgica, que estaba directamente relacionada con la activación de proteínas G inhibitorias, lo cual por ello disminuía la activación de la adenilciclasa, y de esta manera había una disminución de la lipólisis porque no había formación importante de AMP cíclico. Sin embargo, producto del entrenamiento, de la disciplina y de la alimentación balanceada,
la dirección regular, que era hacia la vía alfa-adrenérgica, empezaba a migrar por adaptación hacia los receptores beta-adrenérgicos, y esto empezó a generar en estas personas con problemas de obesidad y diabetes un mayor uso de las grasas como sustrato energético durante el ejercicio. Es decir, se da una adaptación. Lo otro también, que esto es importante que lo mencione, porque tenemos pacientes, clientes que van al gimnasio, a los centros deportivos o a los centros fitness, que por indicación de su médico cardiólogo le dice: muy bien, tienes que hacer ejercicio. Y si tiene algún problema de salud de fondo, hay un fármaco que es muy es comúnmente utilizado en esta área de la cardiología, que son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son fármacos utilizados para mejorar la frecuencia cardíaca, es decir, controlarla de una manera importante para que no haya un pico de la frecuencia cardíaca. O es un fármaco utilizado en el control de la presión arterial en pacientes hipertensos. Entonces, hay personas que les va muy bien con estos beta bloqueadores desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista cardiovascular. Pero ¿cuál es el problema desde el punto de vista metabólico? De que al ser beta bloqueadores, si bien es cierto, están bloqueando la acción de la adrenalina a nivel del corazón para evitar que la cantidad de frecuencia cardíaca aumente, también tienen un cierto efecto a nivel de los receptores beta adrenérgicos a nivel periférico. Entonces, pueden bloquear los receptores beta adrenérgico a nivel periférico, y la adrenalina, que se unía con este receptor beta adrenérgico que estimulaba la proteína G para generar formación de AMP cíclico, se ve disminuida o inhibida por estos bloqueadores. Por eso que hay muchas personas que utilizan beta bloqueadores que tienen cierta dificultad en el uso de las grasas durante el entrenamiento, no porque les falte técnicamente mitocondrias, sino que no se está dando apropiadamente el inicio de los procesos lipolíticos. No significa que no se den, sino que están ciertamente contrarregulados por estos fármacos, y por eso que la idea es que poco a poco la persona con un problema de hipertensión o con algún problema a nivel cardiológico, siendo cada vez más entrenada, va a permitir que su médico gradualmente le vaya retirando los medicamentos y pueda conservar su funcionamiento a través solamente del ejercicio adecuado y de la alimentación adecuada, siempre y cuando no sean algunos problemas que sí requieran definitivamente el uso de estos beta bloqueadores en casos potenciales de arritmia o en casos de posinfarto que requieren controlar la dinámica del trabajo cardíaco. Por eso que regularmente las acciones de los receptores beta adrenérgicos son opuestas a los receptores alfa adrenérgicos. En este cuadro pueden ver ustedes cuáles son las funciones mediadas por los receptores alfa y los receptores beta, y voy a mostrar en un redondito que el efecto beta adrenérgico, para lo que nos interesa en esta exposición, tiene un efecto lipolítico, cosa que no vemos cuando se activa la vía alfa adrenérgica. El cortisol, como habíamos mencionado, que sale de la glándula suprarrenal, específicamente desde la corteza suprarrenal, tiene un efecto en diferentes tejidos del cuerpo, y para lo que nos compete el día de hoy, tiene una alta relación con la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo, puesto que tiene un efecto lipolítico. No estoy hablando de que está oxidando, estoy haciendo lipólisis, degradación de las grasas en el tejido celular subcutáneo. Por cierto, tiene un problema también con el músculo, porque es degradador de proteína muscular, y esto va a generar también que haya liberación de aminoácidos y a nivel hepático glucosa y cuerpos cetónicos, pero esto lo veremos más adelante. La hormona del crecimiento, habíamos mencionado, a nivel del tejido adiposo, genera lipólisis y liberación de ácidos grasos. Por eso que hay metodologías de entrenamiento, como las metodologías interválicas intensivas de corta duración, que son muy importantes en el proceso de liberación de ácidos grasos, un efecto lipolítico, pero al mismo tiempo me ayuda mucho en la proliferación mitocondrial. Ya tendremos el tiempo suficiente para conversar de ello más adelante en uno de los módulos de este programa de preparación académica que HFC Medic les está proponiendo para lograr con éxito la aplicación al proceso de certificación.
Y la hormona del crecimiento, habíamos mencionado que sale desde la adenohipófisis y a nivel del tejido celular subcutáneo aumenta el proceso lipolítico y también tiene efectos a nivel de todo el cuerpo, pero no es materia del presente exposición, solamente estoy mostrando imágenes para que ustedes se ubiquen de dónde salen estas hormonas que estamos hablando, tienen un efecto lipolítico. El cortisol, una situación de estrés, por ejemplo, como el ejercicio físico, o el ayuno prolongado, genera un estímulo a nivel del cerebro que es interpretado como estrés. Esto da un estímulo a nivel del hipotálamo para que desde el hipotálamo se libere un factor liberador de corticotropina, que es una hormona especial que se libera desde el hipotálamo para que viaje a la adenohipófisis, que está aquí por debajo, y desde la adenohipófisis se libere ACTH. La ACTH es la hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina, que viaja hasta la médula suprarrenal, hasta la glándula suprarrenal, específicamente a la corteza, para liberar cortisol, y el cortisol genere su efecto lipolítico. Pero ¿cuál es uno de los problemas del efecto de los glucocorticoides, como en este caso el cortisol? Es que pueden generar degradación de masa muscular, ojo con ello, ¿ya? Pero para lo que nos compete el día de hoy tiene un alto sentido en la liberación de grasa, de movilización y liberación de grasa desde el tejido celular subcutáneo. Por eso que no es prudente que una persona que quiera bajar de peso haga ejercicio en ayuno y ejercicio prolongado. ¿Cuántas personas a lo largo de todo este tiempo he conocido en el mundo de los gimnasios que hacen entrenamiento físico 2-3 horas en ayuno? ¿Sí? Y más aún, el día anterior no comieron adecuadamente, pero porque quieren bajar de peso hacen de esa manera. Y sí, bajan de peso, pero no porque están perdiendo grasa, sino que ustedes mismos están viendo cuánto de cortisol se está liberando, y esto genera un problema a nivel de la masa muscular. Ok, entonces esos son los procesos lipolíticos, las hormonas involucradas en este juego. Veamos cómo es que realmente, una vez iniciado el ejercicio físico, cómo se ponen en marcha los procesos lipolíticos y beta-oxidativos en una interrelación importante. Y les voy a poner una analogía que me ha ayudado bastante cuando he podido dar estas exposiciones, para que ustedes puedan ver una secuencia analógica cómo es que se da esto. Entonces, les planteo este caso usual en la vida diaria. Para que usted pueda comer una ensalada de verduras, ¿qué debe de hacer primero? ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es comprar y tener la verdura, ¿cierto? O sea, usted debe tener un almacén de verduras, ya sea en su refrigerador o en su cocina, porque si no, no va a poder hacer la ensalada de verduras. O sea, una cosa obvia, ¿ya? Segundo paso. Una vez que usted tiene las verduras ya en su sala, en su cocina, usted tiene que tener la decisión de querer hacer la ensalada de verduras, ¿cierto? O sea, debe haber una orden. Una orden interna a nivel cerebral que le motiva a una persona a hacer su ensalada de verduras, ¿sí? O hacer su ensalada. Una vez que hay la orden, usted llegará hacia la cocina y empezará a cortar las verduras, ¿cierto? Entonces tengo el almacén de verduras, luego hay la orden, la decisión, la indicación cerebral, emocional de hacer la ensalada, y por lo tanto la ensalada consiste en comenzar a picar las verduras, porque usualmente las ensaladas se comen con las verduras picadas o en trozos, salvo que a usted le guste tener en una mano la lechuga y en la otra mano el pepino y le da un mordido a cada uno, y ese no es ensalada, ¿no? Pero bueno, es más o menos para seguir la lógica. Una vez que usted las ha cortado, ¿sí?, debe de llevarlas y colocarlas en un recipiente para que las pueda mezclar y las pueda sazonar, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo un cuarto paso. Una vez que usted las ha llevado a un recipiente, empieza a mezclarlas unas con otras. Entonces habrá toda una combinación de colores, de tomates, pimientos, rabanitos, lechugas, ¿sí? Todo lo que usted quiera comer en su ensalada dependiendo de los gustos y sabores, ¿sí? Entonces hay un involucramiento de varias cosas ahí. Una vez que ya están todas revoloteadas o interrelacionadas unas con otras, usted le va a dar la sazonazón, el aderezo, la sazón, como quiera llamarlo, le echará un aliño, no sé, les da un toque para que pueda tener un mejor gusto, porque usualmente no se comen, al menos siempre las ensaladas hay que darles un poco de sabor para que podamos comerlas y disfrutarlas, ¿no? Entonces ese darles un toque tiene un sentido bioquímico que la vamos a ver ahorita.
Una vez que usted ya les ha dado ese toque, empieza a comerlas, ¿sí? Y una vez que empieza a comerlas, empieza a digerirlas y a aprovecharlas. Muy bien, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos el primer paso para hacer la ensalada de verduras, queremos hacer una ensalada de verduras, tenemos que comprar o tener el almacén de las verduras. Eso, desde el punto de vista bioquímico, significa que para que usted pueda generar lipólisis o quemar grasa, lo primero que tiene que existir en su cuerpo es un almacén, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos ese almacén de grasa. Es decir, tenemos un panículo adiposo de tejido celular subcutáneo donde tengo esa grasa. Entonces, teniendo la grasa, yo puedo generar el efecto de degradación. El problema es que hay personas que tienen un montón de grasa almacenada y esto es lo que genera el problema. Pero ya la tengo ahí, ¿cierto? Muy bien. Una vez que yo tengo ya esa grasa almacenada, tengo que dar una orden interna en mi cuerpo para poder degradar esa grasa. Y esa orden es una orden hormonal, ¿sí? Esa orden hormonal se da durante el ejercicio físico. Entonces, si el objetivo es bajar de peso perdiendo grasa, ya teniendo nuestro alumno, nuestro paciente, la grasa almacenada, tenemos que empezar a ponerla en movimiento, en ejercicio físico, para que lleguen hormonas liberadas durante el ejercicio físico que están llevando la orden de degradar esa grasa almacenada, tal como usted tuvo la orden, la indicación emocional de querer empezar a preparar su ensalada de verduras. Entonces esas hormonas que viajan por la sangre van a llegar al tejido adiposo, así como usted llegó a la cocina y empezó a picar la verdura. Esas hormonas, esa orden metabólica, generan el proceso de lipólisis en el adipocito, es decir, la degradación, el rompimiento de los triglicéridos en un ácido graso con un glicerol con 3 ácidos grasos. Entonces, una vez que usted empiece el proceso lipolítico, esos ácidos grasos que han sido liberados salen a la sangre, ¿sí? Y van a salir a la sangre y van a ser llevadas hasta un recipiente muy importante conocido como célula muscular, donde finalmente van a ser quemados. Tal como usted al picar la verdura las llevó y las puso en un recipiente, lo mismo sucede con las grasas. Las grasas tienen que salir, tienen que ser transportadas desde el tejido celular subcutáneo hacia la célula muscular donde nosotros vamos a incorporarlas. Entonces, mire, ya tenemos 4 procesos importantes involucrados en el uso de las grasas, en quemar grasas, y todavía en estos 4 primeros pasos no estoy hablando de quemar, solamente estoy hablando de un paso de inducción lipolítica. ¿Puede haber un problema en la llegada de órdenes hormonales para generar la degradación de grasa? Sí, porque de repente hay un defecto en alguno de los receptores para estas hormonas y no se da adecuadamente el proceso lipolítico, como sucede por ejemplo en las personas obesas que tienen un defecto inicial de acción de adrenalina, por ejemplo por vía alfa adrenérgica. Entonces no se da la lipólisis en su gran dimensión. Si tengo un estado nutricional no apropiado, las grasas que salen necesitan ser transportadas por albúmina, entonces puede también haber un problema con las concentraciones de albúmina y no hay cómo yo transportar adecuadamente, ¿sí? Entonces hasta ahí hemos llegado. Muy bien, una vez que las grasas han sido llevadas hacia la célula muscular, para que las grasas ingresen a la célula muscular tienen que ser reconocidas o interrelacionadas, ¿sí? Mezcladas entre comillas con proteínas propias de la membrana celular y del citoplasma de la célula. Eso significa que tienen que interaccionar con ciertas proteínas especializadas de la célula muscular para poder ser oxidadas. Una vez que ya están dentro de la célula, ¿sí? Así como usted le da la sazón a su ensalada, lo que tiene que hacer ya la grasa estando dentro de la célula muscular tiene que ser activada, ¿sí? La célula tiene que ser potenciada bioquímicamente para poder ingresar al interior de la mitocondria y ser quemado. Una vez que ya la grasa ha ingresado a la mitocondria, entonces se generará el proceso de beta oxidación, que básicamente es lo que en analogía con la ensalada es empezar a digerirlas y aprovecharlas y aprovecharlas. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una serie de pasos involucrados en el proceso de oxidar grasa, desde su acúmulo a nivel de tejido celular subcutáneo, que es nuestro almacén, hasta el proceso mismo de la beta oxidación.
Todos estos procesos pueden verse alterados en diferentes circunstancias, ya sean patológicas o de entrenamiento físico no adecuado, para que la gente o las personas no logren bajar la cantidad de grasa que deseen bajar. Entonces vamos a dar toda esa analogía, la vamos a poner ahora en un efecto dinámico, en una presentación dinámica que nos ayude más a visualizar cómo se da ese efecto. Cuando la persona empieza a hacer ejercicio, se liberan esas hormonas que habíamos mencionado, por ejemplo, adrenalina, glucagón, hormona del crecimiento, cortisol. Pero supongamos que la persona esté bien alimentada, entonces las hormonas más importantes que generan este efecto de lipólisis serán adrenalina, hormona del crecimiento y glucagón. Pues veamos, entonces la persona empieza a hacer ejercicio y desde la médula suprarrenal se libera adrenalina. Esa adrenalina sale a la sangre y va a viajar por la sangre rumbo a la célula adiposita y se va a unir con un receptor beta adrenérgico. Gracias a la unión de la adrenalina con el receptor beta adrenérgico que se encuentra en esta célula adiposa a nivel de la membrana celular, esta unión de la adrenalina con su receptor beta adrenérgico estimula a una proteína G estimulante, la cual va a activar a la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que está en la membrana celular y gracias a eso la adenilciclasa transforma un ATP en AMP cíclico. Una vez formado este AMP cíclico, el AMP cíclico genera una serie de acciones moleculares intracelulares que van a terminar finalmente en transformar esta enzima conocida como LHS, lipasa hormonosensible, que está inactiva, va a ser activada y se convertirá en una lipasa hormonosensible activa. Esta lipasa hormonosensible activa que está a nivel del citoplasma del adipocito, lo que va a hacer es degradar ese triglicérido que está almacenado ahí en el citoplasma del adipocito, lo va a degradar en un ácido graso, en 3 ácidos grasos, y un glicerol. Entonces ya se dio la secuencia lipolítica y esos ácidos grasos pues saldrán hacia la sangre para ser transportados por vía sanguínea hasta las células que están en actividad, como son los músculos. También va a ser liberado el glicerol, porque el glicerol que se libera en la vía lipolítica a nivel del adipocito no va a ser utilizado nuevamente en el mismo adipocito para formar otro triglicérido. Ese glicerol llegará al hígado para ser reutilizado en alguna otra vía. Entonces, este es el proceso macro de la lipólisis. Cafeína es una sustancia que estimula el proceso lipolítico, ya sea directa o indirectamente, y lo que va a generar es básicamente este proceso que ustedes ven en pantalla. Pero ¿acaso está quemando algo? Entonces, bioquímicamente hablando, su función no es sinónimo de lo que suele decir hacer, que es quemar grasa, y no está quemando grasa, porque quemar grasa yo debería estar viendo acá la mitocondria y no lo estoy viendo, solamente es un efecto previo. Pero la adrenalina que genera eso también tiene sus ayudantes, y uno de sus ayudantes es la hormona del crecimiento, que también va a estimular a la adenilciclasa. Y también tengo otro ayudante o colaborador eficaz para el proceso lipolítico, como es el glucagón, que también estimula la adenilciclasa, y se da todo este proceso que ustedes ven para generar degradación de un triglicérido en 3 ácidos grasos y un glicerol. Estas son las hormonas lipolíticas principales que se ponen en juego durante el ejercicio físico en un estado de alimentación apropiada. El cortisol también está metido por ahí, pero es por otro mecanismo que potencia o estimula la lipólisis, y que lo vamos a ver en una imagen posterior. Pero en una situación de alimentación hipercalórica rica en carbohidratos y grasas, por ejemplo, desde el páncreas, ya en un estado de sedentarismo, por ejemplo, o en un estado donde la persona no está haciendo ejercicio y está atiborrándose con altas cantidades de alimentos ricos en carbohidratos, pues se va a liberar insulina. Y esa insulina lo que hace es unirse a su receptor de insulina, y al unirse con este receptor de insulina genera un efecto de cascada intracelular que va a generar la inhibición de la adenilciclasa. ¿Sí? Noten ustedes que acá estoy inhibiendo a la adenilciclasa, y si inhibimos, disminuimos la función, la activación de la adenilciclasa, no va a haber formación neta de AMP cíclico. Y al no haber una buena cantidad de AMP cíclico, no se generan estos mecanismos. Por lo tanto, en lugar de hacer lipólisis, comienzo a almacenar más cantidad de grasa, y ese es uno de los problemas de la resistencia a la insulina, o de las personas que tienen un hábito alimenticio no apropiado, rico en carbohidratos, como sucede en muchos lugares.
Esta es una imagen sacada de Harper que particularmente me gusta mucho, en el sentido de que nos muestra todas las hormonas o factores que están involucrados en el proceso lipolítico. Y voy a mostrar en círculos rojos la importancia que tiene la insulina desde el punto de vista de inhibición o disminución de los procesos lipolíticos. Noten ustedes que la insulina inhibe a la adenilciclasa, y si inhibe la adenilciclasa no hay formación de AMP cíclico y no se da todo esto. Por donde también la insulina genera un efecto de inhibición, puesto que en nuestro cuerpo también tenemos una serie de enzimas que son contrarreguladoras, y así como hay una adenilciclasa que forma ATP en AMP cíclico, nosotros tenemos una fosfodiesterasa que lo que va a generar es degradar el AMP cíclico a una unidad que no me genera el efecto lipolítico que yo genero. Entonces esto va a generar que la insulina estimule a esta enzima para que degrade más rápidamente esto, entonces la vía lipolítica disminuye. También hay un efecto relacionado con los glucocorticoides, como el caso del cortisol, donde va a inhibir esta vía, por lo tanto no haber activación de la lipasa hormonosensible. La insulina también estimula una fosfatasa que va a generar que esta enzima hormonosensible que está inactiva se siga inactivando, y por lo tanto no va a haber un efecto lipolítico. Por cualquiera de las razones que ustedes pueden ver en este cuadro, es que la insulina tiene en esencia un efecto inhibidor de la lipólisis y un potencial efecto lipogénico. Pero gracias a la evolución de la naturaleza, sin meterme mucho en asuntos religiosos, ahí va a decir gracias a Diosito, bueno, sí, Diosito nos ayuda en muchas cosas. En este caso vemos que la adrenalina y noradrenalina son potentes estimuladores de la adenilciclasa a través de sus receptores beta-adrenérgicos. Aquí es lo que había mencionado, por ejemplo, de los beta-bloqueadores que se usan en cardiología, pueden disminuir el efecto adrenérgico sobre la adenilciclasa. Tenemos la hormona del crecimiento, que es un potente estimulante también de la adenilciclasa. Tenemos al glucagón, que es un potente estimulante de la adenilciclasa, por lo tanto habrá formación neta de AMP cíclico y por lo tanto de esto deriva la lipólisis. Acá está, ¿ve? ¿Qué dice aquí? Una metilxantina, como es la cafeína. ¿Qué es lo que hace la cafeína? ¿Sí? La cafeína está metida en el sentido de disminuir el efecto de algunas sustancias, ¿sí? Como adenosina, que pueden generar una inhibición de la adenilciclasa. Entonces la cafeína lo que hace es bloquear este efecto y la adenilciclasa está libre para generar el efecto lipolítico. Entonces, ¿estoy viendo acá algún tema de oxidación? No, recién estoy en el adipocito, porque es ahí donde está almacenado la grasa. Entonces no es, a alguien se le ocurrió hablar de esto pues hace tanto tiempo, y por eso que hay que justificarlo adecuadamente, ¿no? También tenemos los glucocorticoides como el cortisol, que se libera en estados de ayuno prolongado, ¿sí? O por ejemplo lo que sucede en las personas que hacen culturismo, los que hacen grados de hipertrofia importante para concursos de físico-culturismo, tienen ellos una fase en la cual disminuyen notablemente, hasta incluso eliminan totalmente los carbohidratos de su alimentación. Entonces generan un grado de estrés importante con liberación de cortisol, y este cortisol lo que hace es potenciar el efecto lipolítico para poder degradar grasa, pero también se van a llevar algo de su músculo, así es que hay que tener cuidado con esto. Finalmente, lo que nosotros buscamos es que se libere de este triglicérido, ¿sí? O triacilglicerol, como se le llama en inglés. Este triglicérido se transforma en ácido graso libre, ¿sí? Más glicerol, para que puedan salir al torrente sanguíneo. Pues bien, una vez que se hizo todo ese efecto lipolítico, ya ahorita visualicen que ya por la sangre está viajando esos ácidos grasos junto con albúmina, que es el transportador, están viajando ya por el torrente sanguíneo rumbo hacia las células musculares, que son donde finalmente se van a quemar. Entonces miren que ahí en la sangre, en el tracto sanguíneo, está la albúmina unido con Ag, que es un ácido graso. Pero para que ese ácido graso, cuando ya ha llegado a nivel de la célula muscular, ingrese al interior de la célula muscular, tiene que ser reconocida por una proteína especial de reconocimiento del ácido graso.
Y usualmente esto no lo habíamos visto, o la gente no lo toma mucho en cuenta porque piensa que es, entre comillas, relativamente sencillo quemar grasa. Pero no es así. Los estudios de fisiología avanzada, incluso en textos de fisiología avanzada del mismo Colegio Americano de Medicina del Deporte y en artículos de revisión, ya ha sido demostrado que es como una principal línea de control la existencia de proteínas que reconocen a este ácido graso. En esta imagen ven un cuadradito, un cubo de color amarillo que dice FABP. Esto está en inglés, significa proteína, B de binding, proteína ligadora de ácido graso, fat acid. Entonces dice proteína ligadora de ácido graso de membrana celular. Esta proteína ligadora de ácido graso de membrana celular va a reconocer al ácido graso, se va a adherir a ese ácido graso para que recién pueda ingresar al interior de la célula. Miren qué cosa tan interesante desde el punto de vista de control bioquímico de las grasas. Entonces, esta proteína ligadora de ácidos grasos está trabajando con otra proteína para que finalmente ese ácido graso ingrese al citoplasma. Ahora ya estoy en el citoplasma, pero para hacer que este ácido graso esté en este lugar del citoplasma, esta proteína ligadora de ácido graso de membrana celular ha trabajado con una translocasa de ácido graso para pasar este ácido graso que estaba antes en la sangre, en el tejido, a nivel del vaso sanguíneo, a nivel de todo el compartimento extracelular, pueda pasar al citoplasma, y en el citoplasma no va a estar solo, porque recuerden que los ácidos grasos son hidrofóbicos y el citoplasma es rico, es un medio acuoso. Entonces este ácido graso tiene que estar unido a una proteína ligadora de ácido graso citoplasmático. Antes de proseguir, ha sido demostrado en estudios de investigación que las personas no entrenadas, con problemas de sobrepeso, obesidad, con ciertos problemas metabólicos, tienen poca o baja expresión de proteínas ligadoras de ácidos grasos de membrana celular, a comparación de las personas más entrenadas con capacidades aeróbicas altamente desarrolladas, que tienen una gran expresión de proteínas ligadoras de ácidos grasos. Entonces, esta es una cosa de adaptación, porque si encontramos a una persona que tiene proteínas ligadoras de ácido graso de membrana celular en baja cantidad, el ejercicio físico adecuadamente programado genera un incremento en la síntesis de estas proteínas para que yo ponga mayor cantidad de esas proteínas en la membrana celular, de tal manera que puedan ingresar mayor cantidad de ácidos grasos al interior de la célula. Punto importante antes de estar pensando que los quemadores de grasa van a ser la solución a mi problema. Si los quemadores de grasa fueran cierto, si fueran reales, no habría personas con obesidad ni con sobrepeso en el mundo. Ojo, aunque suene algo trivial o lógico, tiene bastante consecuencia, bastante coherencia con lo que estamos diciendo. La persona que logra tener un estado físico importante, con un porcentaje de grasa adecuado, con una tonificación muscular apropiada, con una capacidad muscular y aeróbica importante, lo ha logrado producto de su esfuerzo y dedicación al ejercicio físico, con una alimentación balanceada. Esto no es magia, pero quizás no hay nada tan sublime y tan importante para una persona que quiere bajar de peso, que si usted le da un frijolito o una habichuela y le dice que eso le va a ayudar a bajar grasa, esa persona va a confiar en eso y lo va a tomar. Por eso nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que dar la información apropiada, adecuada, precisa, con el sustento científico del caso. Una vez que este ácido graso que está en el citoplasma, unido a este grupo de proteínas ligadoras de ácido graso citoplasmático, este ácido graso, como lo habíamos mencionado en las verduras, ¿sí?, tiene que ser activado. O sea, usted ya tiene la ensalada picada en un recipiente, tiene que aderezarla, ¿no? Tiene que echarle el aliño, todo ese aderezo, esa sazón para que lo pueda comer y disfrutar. Lo mismo tiene que hacer el ácido graso. Esta parte que estoy mostrando con el cursor ya es la mitocondria, y la mitocondria tiene una membrana mitocondrial externa y una interna. Este ácido graso, para ingresar acá a la matriz mitocondrial, donde se encuentra todo el complejo enzimático propio de la beta oxidación, tiene que ser activado primero. Ese ácido graso tiene que ser activado energéticamente para poder ingresar, no pasa así nada más. Entonces este ácido graso va a ser canalizado hacia el espacio intermembrana por esta enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, conocido como acilcoenzima A sintetasa.
Siendo este ácido graso el modelo como palmitato, vamos a hablar de palmitato. Entonces este ácido graso va a ingresar al interior de nuestra célula, de la mitocondria, pero para ingresar ha utilizado un agente energético como el ATP para poder transformarse en lo que ahora se conoce como acilcoenzima A. Como en el citoplasma estaba como palmitato, esta acilcoenzima A se llamará palmitoilcoenzima A. Ya es un palmitato activado, al cual se le ha agregado esa coenzima A que no tenía inicialmente. Ya estando en el espacio intermembrana de la mitocondria como palmitoilcoenzima A, para poder ser ingresado hacia la matriz mitocondrial, lamentablemente la membrana mitocondrial interna es impermeable a esta molécula. Por lo tanto, esta molécula que pasó ya al espacio intermembrana tiene que ser convertida en una molécula especializada que pueda ser canalizada hacia la matriz mitocondrial. Y para ello, el palmitoilcoenzima A va a requerir de un insumo y va a requerir de una enzima específica. Esta enzima que va a permitir que esta palmitoilcoenzima A, conocido generalmente como acilcoenzima A, el nombre acil significa representa todos los ácidos grasos. En este caso lo estamos llamando palmitoil porque estamos trabajando con el palmitato. Entonces esta palmitoilcoenzima A va a ser canalizada por la carnitina palmitoil transferasa 1, que va a permitir que esta acilcoenzima A ingrese hacia el interior de la célula que estoy mostrando, al interior de la mitocondria, o sea la matriz mitocondrial, para poder ser oxidado. Pero ¿qué les llama la atención a ustedes de este transportador enzimático? Palmitoil, yo había mencionado aquí palmitoilcoenzima A. ¿Qué le falta? Carnitina. Entonces, en este caso, esta enzima, conocida como carnitina palmitoil transferasa 1, requiere dos sustratos. Un sustrato ya lo tengo acá, que es la palmitoilcoenzima A. ¿Cuál será el otro sustrato? Su nombre lo está diciendo, carnitina. Entonces la carnitina va a ser importante en ese sentido para poder ser un sustrato adicional para la conversión. Gracias a que nuestro cuerpo puede formar carnitina desde derivados aminoácidos, desde la misma proteína que nosotros ingerimos, nuestro cuerpo fabrica su propia carnitina. Esta transferasa utilizará estos dos insumos para formar esta molécula, acilcarnitina. Entonces, como este acil representa el ácido graso, será palmitoilcarnitina. Entonces, ¿ya escucharon hablar de carnitina? ¿Está quemando algo? No. Ha sido demostrado que por más gran cantidad de carnitina usted le dé a una persona que quiere bajar grasa, no va a bajar grasa en gran proporción como usualmente se espera, porque la grasa va a ser canalizada por medio de las metodologías de entrenamiento. Es más, hicimos hace poco un webinar, una exposición sobre las revisiones acerca de la carnitina y su real explicación para los procesos de beta oxidación. Incluso el mismo Colegio Americano de Medicina del Deporte, en su guidelines del entrenador personal, señala que la carnitina no ha demostrado, y sus resultados son no concluyentes y muy polémicos o controversiales, como para recomendarlo como un potencial quemador de grasa. Porque consideremos que la carnitina es un derivado aminoácido. Si usted come un pedazo de pollo, un pedazo de pescado, carne, huevos, esa proteína que está ingresando a su cuerpo va a ser utilizada para formar carnitina. Porque recuerden que la carnitina es parte de todo un complejo mitocondrial que se va formando en conjunto. Entonces, ya estando formado la palmitoilcarnitina, esta palmitoilcarnitina o acilcarnitina, como muestro en pantalla, ya va a poder ingresar a la membrana hacia la matriz mitocondrial, y para ello utiliza otra enzima que está en la membrana mitocondrial interna conocida como translocasa. Entonces eso hace que la acilcarnitina ya pase finalmente a la matriz mitocondrial. Ya estando en la matriz mitocondrial se van a dar todos los procesos de oxidación, es decir, recién en ese momento esa grasita que está en forma de acilcarnitina va a poder ser quemado. Pero, siempre existe un pero,
como acilcarnitina no se puede echar a andar los procesos de beta oxidación. O sea, no puedo quemar a la acilcarnitina, tengo que reconvertirla a su ácido graso original, que era el acilcoenzima A. Y para ello, esta acilcarnitina que yo ya había formado tiene que ser convertido nuevamente por otra enzima conocida como carnitina palmitoil transferasa 2, que va a generar la transformación de esa acilcarnitina nuevamente en su acilcoenzima A y libera la carnitina, que va a permitir que va a ser utilizada en otro proceso de involucramiento para otro ácido graso. Ya esta acilcoenzima A que ustedes ven acá pasará al proceso de la beta oxidación y la carnitina regresará hacia el espacio intermembrana para poder ser utilizada en otro proceso o en otro circuito para el ingreso de otro ácido graso. Muy bien, ha sido una ruta bastante larga. Esto es lo que sucede todo el tiempo cuando nosotros queremos explicar el proceso de quemar grasa. Ustedes han podido ver la cantidad de procesos bioquímicos que se ponen en juego, como para pensar que por la simpleza o por el facilismo del caso, por solamente una mera situación comercial, se pretenda generar una expectativa tan alta para una persona que quiere bajar de peso bajando grasa, dándole algunos derivados como carnitina o cafeína, pensando que esto les va a hacer bajar de peso perdiendo esa grasa, cuando realmente todo depende de un plan nutricional apropiado y del ejercicio físico, que no solamente le va a ayudar a perder grasa. O sea, pensar solamente en la grasa, concentrarnos en un evento puramente estético, hace que sea el ejercicio físico visto como una cosa muy trivial, muy superficial. Lo importante es que el ejercicio físico, si bien es cierto, va a hacer que una persona baje de peso bajando grasa, le va a dar un entorno, un contexto, una adaptación de salud tan importante que los beneficios van mucho más allá de una situación meramente estética. Entonces, una vez que ya usted está con el ácido graso, la acilcoenzima A en el espacio de la matriz mitocondrial, noten ustedes que esta acilcoenzima A fue el palmitato, ¿no? Este fue el palmitato de 16 carbonos, y ese palmitato ingresó, ya todo esto es la matriz mitocondrial. Ya ingresamos, ya estoy como acilcoenzima A o palmitoilcoenzima A. En este caso, esta palmitoilcoenzima A tenía 16 carbonos, como lo habíamos mencionado. Y teniendo 16 carbonos, esta acilcoenzima A comienza a sufrir una serie de procesos bioquímicos en la matriz mitocondrial, que va a terminar en este proceso que estoy mencionando, liberando en ese camino un FAD hidrogenado, un NAD hidrogenado y una acetilcoenzima A. Es decir, en cada proceso del proceso de beta oxidación, ¿sí?, se van a liberar un FAD, un NAD y una acetilcoenzima A. ¿Por qué se le llama beta oxidación? La beta oxidación no hace más a otra cosa que referirnos a que el proceso es romper el carbono beta. O sea, acá todos los procesos de beta oxidación rompen el enlace a este nivel, y de esa manera va a quedar una cadena de ácido graso que era de 16 con 2 carbonos menos. Al tener 2 carbonos menos, va a significar que esta nueva molécula de ácido graso será ahora 14, porque la acetilcoenzima A tiene 1 y 2 carbonos, que eran básicamente este carbono y este carbono que estoy mostrando con el cursor, carbono alfa, carbono beta. Por eso que si yo rompo el enlace aquí, se llama beta oxidación. Entonces, en cada secuencia se van a eliminar 2 carbonos y me queda 14 carbonos. Este ácido graso ya de cadena más corta de 14 carbonos regresará otra vez a este nivel y será degradado por la misma ruta, liberando 2 carbonos, y acá me queda 12. Este regresa por este lado y me liberará 2 y me queda 10, y así sucesivamente. Yo les pregunto, de una molécula de 16 carbonos, ¿cuántas reacciones o cuántos ciclos voy a dar? Se van a dar 7 ciclos. 7 por 2 que libero son 14. Total, si son 16 no son 8, no, porque en la última reacción que quedaban acá 4 carbonos, que sería la séptima reacción, al final me queda 2 carbonos y 2 carbonos. Por lo tanto, ya no se realiza una nueva secuencia de degradación. Entonces, eso significa que la importancia de la beta oxidación, que todavía acá no estoy hablando de ATP, solamente estoy hablando de degradación metabólica. Eso significa que en cada vía, en cada proceso de beta oxidación, se va a liberar un FAT, un NAD y una acetilcoenzima A.
¿Y ustedes recuerdan cuántos ATPs producía la liberación de un FAT? 2 ATPs. ¿Y dónde va a liberar esos 2 ATPs? A nivel de la cadena transportadora de electrones. Este NAT que ustedes ven acá, ¿cuántos ATPs me libera en la cadena transportadora de electrones? 3 ATPs. Y esta acetilcoenzima A que se libera, ¿a dónde creen que va a ingresar? Ingresará, como menciona acá Harper, al ciclo de Krebs. Es decir, la acetilcoenzima A se unirá con oxalacetato y formará el citrato, el primer bloque o el primer eslabón del ciclo de Krebs. ¿Y qué se libera en el ciclo de Krebs cuando se inicia? Se liberan reductores o equivalentes reductores como el NAD hidrogenado. O sea, se va a liberar 3 NAD hidrogenado, 2 FAD hidrogenado y un ATP. Y yo les pregunto, cada NAD, ¿cuántos ATPs produce en la cadena transportadora de electrones? 3. 3 por 3, 9. Un FAT libera 2. Perdón, acá debe ser un FAT nada más, ¿ya? No es 2 FAT, es un FAT. Son 2 ATPs por 1 son 9, más 2 más 9 son 11. Y más este ATP serían los 12 ATPs que se produzcan. Ya sabemos que en el ciclo de Krebs se liberan 12 ATPs. Un NAD me da 3 ATPs, por 3 NAD que se liberan son 9. Un FAT me libera 2 ATPs, pero en realidad es un FAT el que se libera, serían 2 ATPs más 9, 11, más 1, 12 ATPs, que es lo que nosotros formamos en el ciclo de Krebs. Eso es lo que sucede. Recién cuando ya hablamos nosotros de que esos equivalentes reductores viajan a la cadena transportadora de electrones, pues estamos recién entendiendo que finalmente se ha logrado quemar esa grasa. Entonces el uso de las grasas durante el ejercicio va a depender de muchas rutas metabólicas, va a depender de una interacción hormonal, de una interacción enzimática, de cómo está adaptada la persona para poder quemar grasa. No todas las personas queman grasa de la misma manera, por eso que no se puede llegar a un nivel de facilismo pensar que puede ser reemplazado todo lo que nosotros o todo lo que la investigación científica ha logrado a lo largo de los años va a ser reemplazado por solamente dar una indicación de ciertas sustancias que suelen decirse generar ese proceso de quemar grasa. Muy bien, hasta ahí está todo el proceso de la oxidación de la grasa. Recién hemos quemado grasa, ¿sí? Pero producto de ese proceso de quemar grasa, ¿sí? Está directamente relacionado también relacionado con la formación de unas moléculas conocidas como cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos no son otra cosa más que las vías metabólicas finales de la oxidación de las grasas a nivel hepático. Entonces, para yo formar cuerpos cetónicos que se forman en un estado de ayuno prolongado, por ejemplo, o cuando una persona está haciendo ejercicios en forma prolongada sin haber comido bien, o cuando sucede con muchas personas que hacen físico-culturismo, que llegan en algún momento a privarse plenamente de los carbohidratos, se libera grandes cantidades de grasas desde su tejido celular subcutáneo y esas grasas viajan hasta el hígado y el hígado genera un proceso amplio de beta oxidación y los procesos de beta oxidación que generan esta beta oxidación va a generar gran formación de acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A se junta con otra acetilcoenzima A y me forma este complejo. Finalmente, ¿qué es lo que significa? Que mientras más ácidos grasos lleguen al tejido hepático, mayor formación de acetilcoenzima A voy a tener por el proceso de beta oxidación. Y la acetilcoenzima A, señores, pueden ver ustedes, esta acetilcoenzima A es el insumo inicial para formar acetoacetato o 3-hidroxibutirato, que son los cuerpos cetónicos más importantes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con la formación de los cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos pueden generar una disminución del pH en sangre, o sea, pueden generar un cuadro de cetoacidosis cuando esta liberación de ácidos grasos no está siendo controlada. Sí, yo he podido ver 2 casos de culturistas, y hablo de un culturista porque son los casos que yo he podido ver, que se privaron tanto de los carbohidratos y seguían entrenando que liberaron gran cantidad de cuerpos cetónicos. Esto generó un problema de deshidratación, generó una disminución del pH, empezó a hacer cetosis, una cetoacidosis,
y tuvimos que abordarlo rápidamente con una hidratación, todo el tema ya clínico de abordaje con carbohidratos, y esta persona obviamente se recuperó, pero llegó a estar en un proceso delicado de salud. ¿En qué otras circunstancias nosotros podemos tener abundante cantidad de formación de cuerpos cetónicos? En un problema de diabetes mal controlada, por ejemplo. Ya tanto en la diabetes tipo 2 como en la tipo 1 podemos nosotros formar gran cantidad de cuerpos cetónicos, pero principalmente en la diabetes tipo 1 es mucho más marcado el proceso, porque como no hay insulina, como el páncreas no libera insulina, la glucosa no puede ingresar adecuadamente al interior de las células, entonces se genera una gran liberación de cortisol y de hormonas que son lipolíticas. Va a haber un gran flujo de ácidos grasos hacia al tejido hepático, y el hígado va a formar una gran cantidad de cuerpos cetónicos que se acompañan con una disminución del pH, y esto se genera o se denomina la cetoacidosis diabética, lo cual por cierto es un estado delicado de salud que puede poner en peligro la vida de una persona. También se pueden formar grandes cantidades de cuerpos cetónicos en situaciones de baja ingesta de carbohidratos, lo que suele pasar con las dietas matahambres o las dietas de solamente la lechuguita o las verduras con bastante proteínas, con casi nada de carbohidratos y que es sostenido a largo tiempo. Pero por eso que el nutricionista, cuando hay casos, por ejemplo, hay modelos de alimentación que están plenamente justificados en situaciones apropiadas, donde yo puedo controlar la ingesta de proteínas y casi una muy poca cantidad de carbohidratos para poder promover un estado de recuperación del perfil metabólico de una persona, por ejemplo en diabetes. ¿Sí? Solamente se requiere 50 a 100 gramos de carbohidratos al día para poder disminuir notablemente las posibilidades de formaciones intensas de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos, señores, formamos todo el tiempo, es una vía fisiológica normal. El problema es cuando los cuerpos cetónicos comienzan a aumentar ya exageradamente, producto de que se nos está escapando de la mano algún tema relacionado con la alimentación. Por eso que el nutricionista es nuestro aliado estratégico en el entrenamiento físico, para poder darnos el aporte calórico apropiado y evitar estas condiciones. Ejercicios en ayuno prolongados. ¿Cuántas personas hacen esto todos los días? O por el propósito, ahora por ejemplo en nuestro país estamos en verano y la gente quiere ponerse en forma de la noche a la mañana, se priva de las comidas, disminuye los carbohidratos, hace ejercicios, hay formación de cuerpos cetónicos porque es una vía fisiológica normal. En estados catabólicos, también enfermedades, en procesos en los cuales las personas no, por situaciones de pobreza extrema, dejan de alimentarse, y también esto va a generar la formación de cuerpos cetónicos. Entonces lo importante es entender que esos cuerpos cetónicos que se están formando acá en el hígado pueden viajar hacia el músculo y ser reconvertidos y formar parte nuevamente del ciclo de Krebs para poder nosotros seguir formando energía. Noten ustedes que ese acetoacetato e hidroxibutirato, que son cuerpos cetónicos formados en el hígado, pueden llegar al tejido muscular, y este acetoacetato, por ejemplo, puede ser convertido en acetoacetilcoenzima A, y esto formado nuevamente en acetilcoenzima A, e ingresar al ciclo de Krebs para formar citrato en su combinación con oxalacetato. Entonces, en resumidas cuentas, los cuerpos cetónicos que son formados a nivel hepático pueden servir como insumos energéticos en las fibras musculares cuando son sometidas a contracción muscular. Esa es la razón para formar cuerpos cetónicos, ¿sí? O sea, malos de la película no son. El problema es cuando se nos está escapando de la mano la formación de estos cuerpos cetónicos. Noten aquí en esta imagen cómo es que hay la relación directa entre lo que se forma a nivel hepático, pero primero tiene que salir ácidos grasos desde el tejido extrahepático, o sea, por ejemplo, de las grasas del tejido celular subcutáneo, salen las grasas, llegan al hígado, se forma acetilcoenzima A, y esto puede ingresar al ciclo de Krebs, o por demanda energética puede formar gran cantidad de cuerpos cetónicos. Parte de estos cuerpos cetónicos viajan al hígado, y la acetona que se deriva de ellos puede liberarse por la vía respiratoria, y también los cuerpos cetónicos pueden ser eliminados por la orina. Por eso que en estados de cetoacidosis diabética o en estados hiperosmolares no cetósicos, como el caso de las personas con diabetes tipo 2, puede liberarse cuerpos cetónicos en orina, y uno lo puede determinar para ver cómo va el tema metabólico. Pero parte de estos cuerpos cetónicos pueden viajar al músculo y pueden ser utilizados en la formación de acetilcoenzima A nuevamente, como habíamos visto anteriormente, ingresar al ciclo de Krebs y permitir la formación de ATP por medio de los equivalentes reductores como el NAT y como el FAT.
En forma ya resumida en esta presentación pueden ver ustedes cómo desde nuestro almacén, que son los triglicéridos, se genera primero un efecto lipolítico, las grasas viajan por la sangre unidas a albúmina y pueden llegar al hígado o cualquier otro tejido, pero en este caso la imagen nos indica que este ácido graso puede pasar o a formar nuevo triglicérido, es un proceso de esterificación porque también puede almacenar grasas en el hígado, o puede ser beta oxidado para formar acetilcoenzima en grandes cantidades, formar cuerpos cetónicos o ingresar al ciclo de Krebs para la formación de ATP a través de la cadena transportadora de electrones. Muy bien, señores, con esto doy por término esta exposición sobre la parte A, la primera parte de la bioquímica de los lípidos. Es un viaje, ha sido un viaje relativamente largo, apasionante, interesante de poder discutirlo y conversarlo tantas veces como sean posibles. Recomiendo nuevamente vuelvan a revisar la exposición, anoten sus preguntas, estudienlo, entiéndanlo, con paciencia se puede lograr muchas cosas, ¿sí? Yo estoy, como les dije anteriormente, plenamente convencido que con paciencia, con dedicación, con el estudio constante, con las ganas de superarnos como grupo de trabajo, como profesionales en el campo de la salud, vamos a poder llegar a entender con una mayor claridad todos estos procesos bioquímicos, que no tiene que ser netamente memoria, es entender básicamente el proceso para poder analizar diferentes situaciones en nuestras prácticas diarias. Les agradezco nuevamente su atención, que tengan un buen día y los espero en la segunda parte de bioquímica de los lípidos, donde hablaremos de cómo es que nuestro cuerpo forma las grasas, es decir, procesos lipogénicos, y cómo se da la interacción carbohidratos-grasas desde el punto de vista bioquímico. Muchas gracias.